Hoy quiero ministrarte bajo el tema tiempos de fruto. ¿Cuántos creen que este es el tiempo de frutos? Aleluya. Dile al que está a tu lado, tienes cara como de dar fruto. Salmos capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el libro de Salmos capítulo 1. Aleluya. Vamos a leer todo el Salmo. El primer Salmo, el capítulo 1, desde el verso 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Leemos palabra en el nombre poderoso de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a su palabra? Aleluya. Acá el salmista, el escritor, en el capítulo 1 de Salmos, menciona algo tan poderoso, aleluya, que comienza hablando de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Es feliz el que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuántos quieren la ley del Señor? La palabra de Dios por su delicia. Aleluya. Dile que está a tu lado, la palabra de Dios tiene que ser tu delicia. Porque aquí dice, una vez que nosotros tenemos la palabra del Señor como nuestra delicia y en ella meditamos, comienza a ocurrir un principio poderoso. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Acá entra el punto clave de este mensaje. Hay un tiempo de fruto establecido por Dios para tu vida. Amén. Pero dice la palabra que el que medita en la palabra y en la ley será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Dile que está a tu lado, el fruto que vas a dar es a su tiempo. La palabra del Señor dice en Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Aleluya. Hay un tiempo establecido para tu fruto, así que tú tienes en el nombre de Jesús una genética de Dios para dar fruto. ¿Otros creen que son creación de Dios, hijos de Dios? La Biblia dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y toda, aleluya, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y comenzó Dios a crear todo. Lo primero que dijo fue, hágase la luz, y fue la luz. Y dice la palabra del Señor que después que hizo las 2 grandes lumbreras, las estrellas, todo el firmamento, comenzó a ordenar todo. Hubo separación entre las aguas y la tierra. A los secos se le llamó tierra, a las aguas se le llamó mares, y de repente comenzaron a crearse, gloria al Señor, y a formarse vegetación. Pero cuando usted ve allí, dice la palabra que Dios hizo todo tipo de árbol según su género, y cada uno fue a su fruto según su género. Cuando dice gloria a Dios. Y dice la palabra también que el Señor fue creando, e hizo todas las bestias del campo, e hizo todas las aves, aleluya, y nos hizo varón, macho y hembra, para que se multiplicara. Cuando el Señor allá en el capítulo 1, verso 26,
de repente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza. Gloria al Señor, varón y hembra los creó, y después que los creó, dice, los bendijo Dios y le dijo, fructificado y multiplicado, llenad la tierra y la primera bendición que desató Dios sobre el hombre fue la fructificación. Y lo que está a tu lado, tú no eres estéril, tú no eres infructífero. El diseño de Dios sobre tu vida es para llevar fruto. El diseño de Dios para tu vida es para que te fructifique. Aleluya. Yo creo que el diseño de Dios se activa en tu vida. Que si había tiempo paralizado, tiempo de escasez, tiempo, aleluya, de que no había fruto, se activa el diseño de Dios en tu vida. Cuando están en este lugar, Dios es un Dios maravilloso. Mira el que está a tu lado, tú naciste para dar fruto. Como naciste para dar fruto, el enemigo siempre va a tratar de contrarrestar la bendición de Dios y colocarte infructífero. ¿Qué es infructífero? Lo contrario a dar fruto. Por eso, gloria al Señor, el enemigo siempre busca la manera de sumergir a la persona en depresión, en angustia, en estrés, en ansiedad. ¿Para qué? Para que no lleve fruto. Pero la genética que tú y yo tenemos de parte de Dios es que Dios nos bendijo. Aleluya, dile que está a tu lado, no soy tú. Pero sobre mí reposa una bendición de fructificación. Dios bendijo al hombre. ¿Cuántos están acá? Dios los bendijo. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Dile que está a tu lado, en su tiempo. Usted no puede exigirle, cuando estamos hablando de fruto, la Biblia dice que Él hizo todo tipo de árboles, y cada árbol daba su fruto según su género. Aleluya. Pero usted no puede pedirle, gloria al Señor, mango en tiempo de ciruela. ¿Cuándo están acá? No sé si compaginan los dos. Pero usted no puede agarrar un día y decir, yo quiero comer ciruela un diciembre. Aunque usted quisiera comer ciruela en diciembre, aleluya, no vas a poder. Usted tiene que esperar su tiempo. ¿Cuántos están en este lugar? ¿A cuántos les gusta la ciruela acá? Más la ciruela piriteña, ¿verdad? Que es la mejor. Gloria al Señor. Usted se come una ciruela en otro lado y no sabe como la de aquí. Pero que usted quiera, gloria al Señor, comerse en otro tiempo esa fruta, usted tiene que esperar el tiempo señalado. Ese es el tema de nosotros, que no sabemos esperar. El tema del hombre que se desespera no sabe esperar. Pero todo aquel que tiene fe sabe esperar. ¿Cuántos tienen fe acá? La fe te produce a ti paciencia, porque dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que el Señor pone a prueba tu fe y esa prueba produce paciencia. Amén, gloria al Señor. ¿Paciencia para qué? Para esperar, porque la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no me puedes decir a mí que eres un hombre, una mujer de fe cuando tú vives desesperado, cuando no esperas el tiempo de Dios. Aleluya. Si Dios a ti te dio una palabra, a esa palabra añádele fe, a esa palabra añádele esperanza, a esa palabra, gloria al Señor, añádele esa fe que te va a hacer esperar el cumplimiento. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuánta gente, gloria al Señor, en el desespero se va del propósito? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas muchas veces que no nos deja alcanzar la bendición? ¿Aló? El desespero. Usted agarra una semilla y usted la siembra. Usted, gloria al Señor, aunque la siembre ahorita, usted no puede mañana decir, quiero comer cachapa, si va a sembrar maíz hoy. ¿Aló? Usted lo hace.
Por eso es que hay gente, gloria al Señor, que dice, pastor, yo siembro y siembro y siembro y siembro. Aleluya, y yo no veo nada. Pero el que está sembrando con fe sabe que no está perdida su semilla. El que lo está haciendo con el conocimiento de lo que está haciendo sabe que no está perdida su semilla. Porque yo creo que cualquier agricultor que va a agarrar una semilla para sembrarla, aleluya, sabe cuál es la genética de la semilla, sabe cuál es el tiempo de la semilla. Usted no se va a poder inventar a sembrar maíz cuando usted no sabe cuándo es el tiempo de sembrar maíz. Usted no se va a poder inventar a sembrar tomate cuando no sabe cuándo es el tiempo de sembrar tomate, cuando no sabe cuál es la porción de agua que hay que echar al tomate. Usted no sabe el cuidado que hay que echar al tomate. Usted no va a sembrar nada sin conocimiento. Por eso, para cuando usted tiene que sembrar, usted tiene que hacerlo con la convicción de lo que está haciendo. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que hay muchos que no cosechan porque no saben lo que están haciendo. Y hay unos que no siembran porque no saben. Hay unos que no siembran porque no saben sembrar. ¿Aló? ¿Estamos acá? Hay gente, gloria al Señor, yo siempre lo digo. El oficio del agricultor es para gente paciente. Un agricultor no puede ser impaciente. ¿Aló? Yo no he visto un agricultor impaciente. Si lo hay, fracasó desde que comenzó a limpiar el terreno. Pero un agricultor sabe, gloria al Señor, que cuando siembra una semilla tiene que esperar el tiempo de la semilla. Hay gente, gloria al Señor, que dice, quiero comer una cachapa, pero no tiene la paciencia para sembrarlo. Esperar, hay gente, escúchame, hay gente y agricultores que ya están limpiando terreno y dicen, pastor, estoy limpiando ya el terreno porque en agosto vamos a comer cachapa. Y yo digo, gloria a Dios por la paciencia, aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? Pero hay gente que no goza de esa paciencia y prefiere ir al automercado y comprarse el kilo de una vez de maíz y tenerlo listo porque no goza de esa paciencia. ¿Aló? Usted no, gloria al Señor, usted tiene que entender que todo tiene su tiempo. Pero dice la Biblia que el que medita en la palabra es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Con mucho respeto toca al que está a tu lado y le dicen, aleluya. Aquí la intención es saber si estás plantado. Porque para dar fruto en su tiempo, usted tiene que estar plantado. Cuando están acá, ningún árbol va a dar fruto si no se planta. Ninguna semilla va a dar su fruto si no se siembra. Aleluya. El día que usted decidió sembrarse en un proyecto, sembrarse en el ministerio, sembrarse en el plan de Dios, entonces comienza a germinar y comienza a dar fruto en su tiempo. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cada árbol da fruto a su tiempo. Dios es un Dios maravilloso. Yo creo en el nombre de Jesús de que este es un gran tiempo de Dios para los que están entendidos en los tiempos. El mismo Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos. Ustedes piensan que todavía no es el tiempo para la siega, pero yo les digo, levantad vuestros ojos y mirad que los campos están blancos, listos para la siega, listos para la cosecha. ¿Cuántos creen que los campos están blancos, listos para la cosecha? Hay un tiempo de fruto en nuestras vidas. No te impacientes. Aleluya. Dios es un Dios poderoso.
Salmo capítulo 105, versos 17 al 19. Dice la palabra: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. ¿Qué dice allí su Biblia? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Aquí estamos, el salmista que está escribiendo el Salmo 109, que lo hace en un poema y describe toda la historia de Israel. En esa parte, cuando está allí, gloria al Señor, está hablando de José. ¿Cuántos conocen la historia de José acá? Para los que no la conocen, José era el hijo número 11 del patriarca Jacob, Israel. Y este José, cuando tenía alrededor de 17 años, allá en Canaán, el hombre, Dios le pone un sueño en un día común, y le pone un sueño donde estaba él con sus hermanos atando manojos de trigo. Y dice que los manojos, mientras ellos estaban levantándolo, el manojo de él se puso más grande, y los manojos de los hermanos, de los otros 11 manojos, se pusieron alrededor de uno y Dios se levantó. Y entonces aquellos 11 manojos se inclinaban ante el manojo de José. José se despertó muy asombrado del sueño. Y entonces fue y se lo contó a sus hermanos, y le contó tal cual lo que había soñado. Sus hermanos se levantaron contra él y le dijeron: ¿acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Vean algo tan tremendo. José le cuenta el sueño a sus hermanos, un poco desconcertado, un poco turbado, no sabiendo qué significaba, pero sus hermanos le dieron la interpretación. Ellos entendieron que Dios lo estaba posicionando. Aleluya. Y de repente, al día siguiente tuvo otro sueño, y donde tenía este sueño ahora, veía la luna, el sol y otras estrellas que se inclinaban alrededor de una sola estrella. Él vino y se lo contó a su padre, aleluya, y a sus hermanos. Y su padre le dijo: ¿qué te pasa? O sea que vas a gobernar tú, tu madre y mi persona, y todos tus hermanos nos vamos a someter a ti. Pero dice la Biblia que Jacob meditaba en esa palabra. Aleluya. Dios depositó un sueño en el corazón de José, pero de repente, a causa de esta palabra, a causa de este sueño, de la vida de José comenzó a atravesar una cierta circunstancia de prueba, donde comenzó él a lidiar primero con la envidia de sus hermanos. Después de esto fue vendido como esclavo. Después de esto fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Luego fue acusado de violación. Luego fue llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, aleluya, Dios hace que él interprete unos sueños. Después viene el copero y se acuerda de aquel José que interpretó unos sueños cuando el faraón estaba turbado con unos sueños, y lo hacen llamar. Este José interpreta el sueño del faraón, y el faraón suelta la palabra donde lo establece como gobernador. Pero cuando llega José como gobernador, él puede entender, cuando ve a sus hermanos en medio de la crisis, en medio del hambre, que ve a sus hermanos venir a pedir comida a Egipto. Aleluya. Él se acuerda del sueño y dice: wow, esto era lo que Dios estaba haciendo. Por eso cuando ve a sus hermanos entrar, aún todo lo que le había hecho a sus hermanos, aleluya, este José entendió que todo era parte de un plan, que todo era parte de un propósito. Por eso es que le dice: no tengan miedo, porque Dios me envió antes que ustedes para preservación de vida. El que Dios tiene un plan, el fruto de Dios fue permanente. Vamos a estar en este lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque tú fuiste llamado a dar fruto. Y en el tiempo señalado de Dios tú vas a entender cuál va a ser ese fruto.
Cuando están en este lugar, Dios es un Dios maravilloso. Hay cosas que no entendemos en el ahora, hay cosas que no entendemos por qué ocurre, por qué tiene que haber tantas trabas, por qué tiene que haber tantas pruebas, por qué tiene que haber, por qué las cosas no salen como deberían salir. Aleluya, todo normal, todo bien. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque usted está pasando por un proceso y ese proceso es para sostener el fruto. Cuando la Biblia dice, aleluya, en el libro de Juan, verso 12, capítulo 12, verso 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ponle la mano al que está a tu lado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y del que está a tu lado, tú no naciste para quedarte sola. Tú naciste para llevar mucho fruto. Pero aquí donde viene el meollo del asunto, que para llevar fruto hay que atravesar una muerte. Aló, para llevar llevar fruto, duele. Porque sería mucho mejor quedarte en el estante, pero si el trigo es mucho mejor quedarte como semilla, pero el trigo si no cae en tierra y muere queda solo, pero si muere va a llevar mucho fruto. Quizás muere llevar fruto, quizás muere cumplir el propósito, pero tú naciste para llevar fruto. Aleluya. Y lo que viene es algo poderoso, algo eterno para tu vida, porque se ha atravesado por el valle de sombra de muerte, se ha atravesado por el valle de Mahón, es porque vas a llevar mucho fruto. Nadie entiende por qué de repente viene el valle de dolor, porque dice la palabra del Señor, porque llorando y andando, porque lleva la preciosa semilla. Aleluya. Hay un momento de dolor, un momento de siembra, un momento de estar allí, pero dice la Biblia, pero vendrá gozoso, vendrá contento, trayendo las gavillas, trayendo el fruto, trayendo, aleluya. Bendito Dios, ese proceso que Dios te está pasando es para que usted vea los frutos de lo que Dios tiene para tu vida. Va a llegar el momento donde tú levantarás júbilo, aleluya. Y es donde dice la Biblia que tu lamento se convertirá en alegría y tu luto se convertirá en gozo. Cuando están en este lugar, Dios es un Dios maravilloso. Pero ahí dice, si el trigo no cae en tierra, por eso es que usted vive un proceso constante. ¿Aló? Cuando te estoy hablando, no te estoy hablando de una muerte natural. Porque la Biblia dice que el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y el que ha creído no morirá eternamente. Y el que está a tu lado, tú fuiste diseñado para vivir eternamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero el Señor está hablando de otra muerte, de la misma que habla el apóstol Pablo. Cuando el Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos están en este lugar? El apóstol Pablo sabía que ya respiraba, que ya andaba, que ya estaba, no por causa de él, sino por causa de aquel que lo llamó. Ya viviera para los proyectos de Cristo, ya viviera para cumplir la voluntad del Señor. Pero para ocurrir eso, tuvo que pasar un gran proceso, porque cuando Ananías está orando y Pablo, que fue encontrado en el camino, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No sabe que persiguiéndome a mí, persiguiéndolo yo, me está persiguiendo a mí. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón.
Y Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego de esto, después que vio aquella gran luz, quedó ciego y fue llevado a una calle llamada a la derecha y estaba allí. Aleluya. Pero también estaba por otro lado un hombre llamado Ananías que estaba orando, y en el momento de la oración por allá estaba orando Pablo, y el Señor se le aparece a Ananías y le dice, ven Ananías a la calle llamada derecha, porque allá hay un hombre que está orando y está viendo en visión que tú estás entrando, le estás poniendo las manos sobre su cabeza y entonces sus ojos serán abiertos. Este llamado Saulo, cuando Ananías escuchó el nombre Saulo, dijo, pues Señor, Saulo, ese no es el que nos está matando, ese no es el que nos está persiguiendo. Y el Señor le dijo, sí, ve, es él, porque aleluya, me va a ser instrumento y yo le voy a enseñar cuándo hay que padecer para poder servirle a Dios. Por eso que el apóstol Pablo fue levantado en tantas pruebas. ¿Aló? Porque ese Saulo, para él escribir en su carta a los Corintios diciendo, aleluya, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, instruido los pies de Gamaliel, en cuanto a celo fariseo, aleluya, en cuanto a instrucción fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pero él dice, pero cuántas cosas había estimado para mí como por ganancia, pero todas las tengo perdidas, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Cuántos están acá? Pablo pasó por un proceso donde Dios lo había llamado a no quedarse solo, sino a llevar mucho fruto. Y gracias a ese hombre, gloria al Señor, que decidió morir, aleluya, llevó tanto fruto que usted, hoy y yo estamos aquí sentados gracias a ese apóstol que fue enviado a los gentiles. ¿Cuántos están en este lugar? Porque te voy a decir algo. El fruto o el árbol del que Dios está hablando, que es tu vida, no es cualquier árbol. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pastor, pero es que yo siempre todavía no veo nada. Usted agarra una semilla de mango hoy. ¿Por qué mango? Porque estamos en una zona tropical. Y gloria a Dios que en Venezuela podemos comer más. Amén. El mango de Brasil no sabe igual que el de acá. Ni el de Paraguay sabe igual que el de acá. Hay algo tan tremendo, gloria al Señor, que usted agarra esa semilla de mango y usted la siembra. Al mes usted no vaya a buscar mango. Capaz al mes ni siquiera ha germinado nada. Perdí mi semilla, dice usted, perdí mi siembra. Usted se descuida y pasan meses y comienza a brotar aquella matica, y cuando usted la ve y pasa un año y no comiste mango, pasan 2 años, no comiste mango, pasan 3 años, no comiste mango, 4 años, no comiste mango, 5 años, no comiste mango, 6 años, no comiste mango, 7 años. Y por allá, como a los 7 años, comienza a brotar el primer manguito y usted lo celebra. ¡Ah, mira la mata! El primer mango. ¿Cuánto ha tenido una mata de mango así que está? Y de repente, gloria al Señor, ya comienza. El tema es que usted se comió ese fruto y esa mata sigue allí en un proceso de crecimiento. En un proceso todos los años. Y para hacerte más corto el relato, hay matas que no habías nacido ni tú, ni tu papá, ni tus abuelos, cuando ya estaban dando mango, de lo cual usted todavía está comiendo mango. ¿Cuántos están en este lugar?
Dile el que está a tu lado, quizás todavía no ves mi fruto. No aplaudas todavía, no aplaudas todavía. Dile, quizás no ves mi fruto. No te desesperes. El tema es que yo no soy, aleluya, un árbol que da fruto de un año para otro y es cortado. Yo fui llamado a ser un árbol que va a ser plantado, aleluya, porque lo que Dios está depositando en ti no es para un año ni 2 años, es para generaciones enteras. Las generaciones enteras van a vivir y van a comer la decisión de que comer hoy, de servir al Señor. Tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos van a vivir la bendición de que tú un día decidiste plantarte junto a corrientes de agua. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso, amado, a veces cuesta, a veces tarda, porque tú eres una mata de maíz que vino y agarró un fruto y al otro día cortaste y ya se desapareció. Usted, gloria al Señor, es un árbol de mango. O algún fruto de esto, gloria al Señor, que generaciones y generaciones van a comer de eso. ¿Cuántos lo creen acá? Dios es un Dios maravilloso. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que va a mendigar el pan. ¿Aló? Porque el que tiene una palabra sabe esperar. A lo mejor usted siembra una mata de mango y a lo mejor usted ni iba a comer el primer mango. Pero te aseguro que tus hijos van a comer el primer mango. Y tus nietos van a sacar caberas de mango. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tus nietos van a tener una distribución de mango. ¿Aló? Pero si no hubiera alguien el primero que sembró. Usted no está sembrando. El que hace un ciruelar hoy, no lo está haciendo pensando en él, lo está haciendo pensando en generaciones que vienen más adelante. Hoy vemos acá hacia la zona de los campos de espíritu, grandes ciruelares, pero ninguno de ellos sembró una matica de ciruela. Es lo que están ahorita en la actual. Son matas de ciruela que tienen décadas, que tienen más de 50 años. Pero aquel que la sembró en aquel momento, a lo mejor no vio la primera gavera de ciruela. Pero hoy en día hay unas generaciones que se pelean por el precio de la ciruela. Ahora están en este lugar, que gozan de la bendición de cosechar. Aló. Y el que te pone, tú eres árbol. Pero tienes que asegurarte de estar plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos quieren que todo prospere en su vida? ¿Cuántos quieren acá que la prosperidad es de Dios? Mucha gente, gloria al Señor, malinterpreta el tema prosperidad pensando que solamente es dinero, altivejo, joyas. La prosperidad es un crecimiento progresivo. ¿Aló? Cuando usted viene poniendo el ejemplo de las matas, usted encuentra una matica en un matero que se está marchitando, que está toda seca, y de repente usted comienza un trabajo de cuidado a rescatar la mata, a ponerle abono, a levantarla, y cuando la matica comienza a reverdecer, usted dice, wow, está prosperando la mata, voy a seguir, y sigue prosperando. Así somos nosotros. El mundo nos marchitó, el mundo, gloria al Señor, viene, aleluya, y te hace secar. Pero cuando entras a la fuente de agua, gloria al Señor, de lo que Dios le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, pero si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, porque saldrá de ti una fuente que salte para vida eterna. Por eso es que el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos tienen ríos de agua viva? Aleluya. Y hay algo tan tremendo que ocurre allí. Comienza a prosperar. Entonces que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo.
Dios es un Dios maravilloso. Hay gente que llega a los pies de Cristo y no sabe ni leer. ¿Aló? ¿Habrá testimonio acá? Claro que sí. Pero imagínense el testimonio del pastor que no sabía ni leer y aprendió a leer con la Biblia. Ahora predica, avanza, gloria al Señor, y ha llegado a puestos que a lo mejor ni se imaginaba haber llegado. ¿Quién hace eso? ¿Eso lo hace? Eso es un ejemplo de prosperidad. Porque Dios te va a ti mejorando en el tiempo. ¿Cuántos están en este lugar? Lo que Dios comenzó en ti lo va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero el proceso viene para matar o hacer morir en ti cosas que no te dejan sostener el fruto, como el orgullo, la ira, altivez, soberbia, prepotencia, gloria al Señor, ira, mal temperamento, la falta de mansedumbre, la falta de impaciencia. Todo eso, el proceso me va en el desierto. Dile que está tú en el desierto. Tiene que ir muriendo todo eso para poder entrar a la tierra prometida, sin peso, sin cargas. El tema, amado, gloria al Señor, es que desde que usted siembra una semilla, al fruto hay un proceso. Y ese es el proceso que nosotros nos queremos saltar. Ese es el proceso que nosotros no aguantamos. El proceso, ninguno de nosotros queremos pasar por el proceso. Recibimos a Cristo y ya mañana queremos que toda una maraña de vida, de consecuencias y decisiones que tomemos se arreglen así por arte de magia. ¿Aló? Cuando Dios va haciendo todo el proceso. El proceso. El Señor le dijo a Moisés: no puedo eliminar todos tus enemigos de una sola vez. Porque si los enemigos los derrotes de una sola vez, se levantarán las fieras y te van a devorar. Por eso es que muchas veces esa gente que se levanta y que tú piensas que es tu enemigo, resulta que no es tu enemigo. Es un proceso que Dios te está metiendo. ¿Sabe por qué? Porque si te lo quita, entonces las fieras que están dentro de ti te van a devorar. Fieras como la ira, fieras como el orgullo, fieras como la prepotencia. Si no hay nadie que te haga pasar por un proceso para poder hacer morir a todas esas obras de la carne, entonces esas fieras te van a romper, te van a devorar. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que cada vez que se levanta algo no es para matarte, para formar en ti. La Biblia dice, aleluya, que el hierro se afila con el hierro. Dile que está a tu lado, no es huyendo del proceso, es viviendo el proceso. No es huyendo, es viviendo el proceso. Pero sembramos hoy y queremos comer mañana. ¿Cuántos están en este lugar? Pastor, pero sí, yo tengo años y años y años sirviendo, haciendo. ¿Cuándo viene mi tiempo? La Biblia dice que da su fruto a su tiempo. Y del que está a tu lado da su fruto a su tiempo. Y cada árbol da fruto según su género. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cada quien va a dar fruto según el propósito por el cual fue llamado. Hay algo tan tremendo, gloria al Señor. ¿Dónde está toda esa siembra? ¿No se acuerda de la historia
del rey Ezequías. ¿Cuántos han escuchado la historia del rey Ezequías? El rey Ezequías está en su trono un día tranquilito, haciendo todas sus labores de reino, atendiendo gente, gloria al Señor, allí haciendo juicio. Estaba en su trono. De repente, en la sala del palacio hay un anuncio y dice: el profeta Isaías está entrando. Y él lo hace pasar. Cuando de repente viene el profeta y le dice: así te dice el Señor, ordena tu casa, porque en 15 días vas a partir. Un diagnóstico que de repente salió. Una mala noticia que de repente llegó. Algo que no esperaba. Él a lo mejor no sentía nada. Pero el Dios que todo lo sabía. A lo mejor si estaba sintiendo algo y él no sabía. Para ese tiempo no había tanta ciencia. Y Dios le dice: te quedan tanto tiempo en tus cronos y tu tiempo. Pero usted sabe qué hizo el rey Ezequías. No se levantó a ataquear las cosas. No se levantó a renegar de la vida. No se levantó de nada. Se levantó de su trono, sí. Y dice que se fue detrás entre el trono y la pared. Y pegó su rostro de la pared. Y comenzó a decirle: Señor, te pido que me acuerdes que yo he andado en tus caminos. Que me acuerdes de lo que he sembrado, de cada ofrenda. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios oyó su oración y no había salido del patio, aleluya, el profeta, cuando vino voz de Dios y le dijo: devuélvete, porque le voy a restituir. Devuélvete. Y así le vas a decir que ahora le serán añadidos 15 años más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y el que está a tu lado siembra, porque viene cosecha. Siembra a tiempo, siembra servicio, siembra en el Señor. Aleluya, estar siempre allí. Porque dice la Biblia que lo que hace para Dios no es perfecto. Aló. El que está pensando que el que está perdiendo el tiempo está equivocado. Porque delante de Dios nada es perdido. Y el rey Ezequiel dijo: pero sabemos que él puede darme una señal, él puede seguir la sombra. Pero cosa difícil es que la sombra vuelva atrás, que el sol vuelva a declinar. Y el profeta oró al Señor y dice que la sombra volvió tantos grados atrás. Yo creo que lo que Dios hizo fue restituir el tiempo desde que el profeta entró para decirle aquel mal diagnóstico. Yo creo en el nombre del Señor que Dios tiene su tiempo para restaurar fechas que a lo mejor no se salen de tu mente, para restaurar, gloria al Señor, aleluya, acontecimiento que a lo mejor no has podido olvidar, pero Dios te dice: yo restauro eso y yo cambio tu lamento en baile. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice en Eclesiastés, dice: lo que fue ya es, lo que ha de ser ya pasó, y Él restaura lo que pasó. Y el que está a tu lado, Dios hará de ti dar fruto en su tiempo. La prueba está produciendo un rompimiento para que germine lo que sostendrá el fruto. ¿Sabes qué? Investigando un poco acerca de este tema, porque tiempo de fruto, no podemos hablar de fruto si no estamos hablando de los árboles. Y un poco en la preparación del mensaje, buscando allí un poco, le decía al Señor: Señor, ¿por qué causa algunos árboles botan el fruto? He visto eso, que un árbol de repente bota el fruto.
Y uno por falta de nutrientes, por falta de agua, hay algunos que botan algunos frutos para sostener un fruto mayor. Genéticamente el mismo árbol recibe la señal de que hay frutos que hay un par de frutos y donde invierte todos los nutrientes, y a veces sacrifica frutos para que ese fruto sea permanente y llegue a su punto. ¿Cómo lo hacen? Usted tiene que entender que un árbol es un ser vivo también, diseñado para dar fruto. Pero también hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que cuando el árbol, como es un ser vivo, también pasa por estrés. Los árboles se estresan. Y lo que llaman un estrés atmosférico, un estrés de ambiente. Y cuando el árbol está sometido a un mal ambiente, entonces produce estrés, y eso hace que el árbol ponga el fruto, aborte el fruto. Por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, el Señor le decía a sus discípulos: por nada estéis afanosos. Dice, hablando del afán y la ansiedad. Aleluya. Dice allí en Lucas, dice, no afanéis por lo que vas a comer, ni lo que vas a vestir, ni lo que vas a beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque el afán produce estrés. Aleluya. La ansiedad produce estrés. El estrés produce enfermedad. Y no hay ningún obrero enfermo, es lo que quiere Satanás. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que muchas veces Satanás va a buscar manera de que al hombre de Dios, a la mujer de Dios, meterle en estrés. ¿Para qué? Para que se olvide del propósito, para que aborte el plan, para que aborte el fruto. Pero tú no fuiste llamado para abortar el fruto, sino para llevar gloria al Señor, aleluya, a cabo el propósito por el cual Dios te envió. Tú eres, aleluya, alguien que va a dar fruto, y su fruto permanece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios maravilloso. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es poderoso. Aleluya. Juan capítulo 15, verso 1 al 10. Aleluya. Pone la mano al que está a tu lado y dile: no te desesperes, porque Dios es fiel. Fiel es quien te llamó. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. De la siembra de la semilla al fruto hay un proceso. Esta mañana hablaba algo, gloria al Señor, que Dios me trajo en memoria de algo, de una experiencia que tuve con Dios hace muchos años. ¿Cuántos acá han tenido un sueño? ¿Cuántos me han soñado acá alguna vez? Yo nada más he soñado. ¿Cuántos acá han soñado muchas veces entrando en una casa nuevecita? En un carro nuevecito. Que son añadiduras. ¿Cuántos acá han soñado predicando en una plataforma? O haciendo un servicio, llevando una palabra donde Dios se movía de una manera sobrenatural? Estoy hablando de distintos sueños. Pero no te has dado cuenta que en los sueños Dios te presenta es el producto final. Dios te da el sueño de un carro último modelo y no te mostró que lo fuiste a buscar al concesionario, te lo mostró que ibas manejando ya en una carretera, en un carro nuevecito, donde tú te levantas hasta recordando el olor a que olía el carro por dentro. En el sueño sientes hasta cómo se sienten los cojines del carro. ¿Cuánto le ha pasado eso? O estás entrando en la casa que tú llamas la casa, una casa de repente, gloria al Señor,
Y lo miras todo, miras los cuartos, miras las camas, miras todo. Y de repente estás allí disfrutando. Pero Dios te está mostrando el producto final. Pero ¿por qué en ese sueño no te muestra el proceso? Sino el producto final. Aleluya. Porque hay algo tan tremendo. Si te muestra Dios el proceso, no te vas a levantar a cumplir el plan de Dios. Dios le dijo, pastor, ¿de dónde te saca esto? Dios le dijo al pueblo de Israel, el mismo se dijo, hay que cruzar por el desierto, porque si los llevo por la tierra de los amorreos, cuando vean la guerra van a querer devolverse. Porque no estaban preparados para el proceso, no estaban preparados para verla, aleluya, para enfrentar, aleluya, lo que iba a hacer, lo que iba a enfrentar para llegar al objetivo final, para llegar al producto final. Pero Dios le dijo, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, el producto final, pero no le mostró el proceso. Por eso es que hay algo que la ciencia le puso nombre llamado déjà vu. ¿Te has escuchado alguna vez eso? ¿Qué significa eso? Que hay cosas, hay acontecimientos donde a veces usted está en un escenario que llegan cuadros de recuerdo donde tú dices, yo como que estuve aquí una vez. ¿No le ha pasado a usted eso? Y de repente te sientes como que, yo como que estuve aquí. Es como que un escenario se repitiera en tu memoria y lo estás viviendo en el momento y dices, yo como que viví esto en otra oportunidad. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado y me ha estado pasando últimamente, gloria al Señor. Y yo preguntándole al Señor esto, la ciencia lo llama déjà vu, pero porque él puso un nombre. Pero el Espíritu Santo, gloria al Señor, hace mucho tiempo preguntándole esto al Señor, ¿qué quiere decir esto con respecto a los sueños? Señor, ¿por qué de repente tú no te acuestas pensando en el carro, no te acuestas pensando en algo, pero Dios te pone de dónde vienen los sueños? Y el Señor me ministraba, aleluya. El sueño era que agarraba el Señor tu espíritu, lo llevaba al lugar del cumplimiento, lo depositaba allá y lo regresaba nuevamente a ti. Y mientras te lo llevaba, pasaban todos los acontecimientos, pero no te mostraba el proceso. Por eso es que hay lugares donde tú dices, yo como que estuve aquí antes. Y resulta que no estabas tú en lo natural, pero tu espíritu ya pasó por allí. Pastor, ¿de dónde usted saca esto? Eso el Señor me lo dijo y lo busqué. Señor, dímelo bíblicamente, porque si yo te lo digo así, van a decir que yo estoy loco. Pero dice la Biblia, Jeremías capítulo 1. Cuando Jeremías dijo, yo no puedo ir porque soy niño. Y el Señor le dijo, no digas soy niño, porque desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Cuando dice gloria a Dios, ya yo diseñé todo, aleluya, y te envié por profeta a las naciones. Por eso es que le dijo el Señor a Jeremías, el mismo Jeremías, por eso es que yo te he puesto para edificar y para derribar, para plantar y para arrancar. Aleluya, el Señor lo puso para que pueda en medio del envío vivir el proceso. Diga, edificar, derribar, plantar y arrancar tiene que ver con el proceso. Pero el Señor le dijo, ya yo te envié como profeta, por eso vas a decir todo lo que yo te diga. Aleluya. Por eso es que el diablo no puede matar tu sueño. Por eso es que el diablo no pudo detener a José. Por eso es que Satanás nadie pudo detener, aleluya, lo que Dios había depositado en José. Ni la cárcel detuvo a José, ni la casa de Potifar detuvo a José, ni la cisterna detuvo a José, ni la envidia de los hermanos detuvo a José. Dios llevó a José al producto final. ¿Por qué? Porque Dios es el que guía los pasos. Él ha establecido el tiempo, Él ha establecido el propósito y Dios nos va a cumplir.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la Biblia que hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Dile que está a tu lado, la hora ya está establecida para el cumplimiento de tu promesa. La hora ya estaba. ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos están caminando hacia su promesa? ¿Cuántos están caminando hacia el propósito de Dios? Usted no está por casualidad, usted no está aquí, gloria al Señor, porque yo quiero ir a un culto más, pertenecer a un club más. No, usted fue enviado con un propósito de parte de Dios. Y usted va caminando al plan de Dios. Usted va caminando, gloria al Señor, al cumplimiento de lo que Dios estableció para su vida. ¿Aló? Por eso es que el Señor dijo, el salmista, dijo, que cuando hayas volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Desde que llegaste a Cristo comenzaste a soñar. ¿Aló? Y Dios comenzó a poner sueños que para ti parecen extraños. ¿Y qué es esto? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios te libertó de la esclavitud. El esclavo no tenía, el esclavo ni tenía tampoco permiso para soñar. Él era esclavo, no tenía ni ganas de soñar. Pero cuando Dios liberta, aleluya, no están en este lugar. Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos árboles plantados hay acá? Dile que te lado, yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe que yo he escuchado cristianos que se quejan diciendo, pero ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué aquel que está haciendo lo malo tiene tremendo carro y tiene tremenda casa y tiene tremendo aquello? ¿Y yo qué le sirvo al Señor? Aleluya. A veces no te ha pasado ese pensamiento. Tengo una palabra de Dios para ti. Somos árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted no es el tamo que arrebata el viento. Dile que tú no eres tamo. Tú eres un árbol plantado. Usted sabe que es un tamo. Un tamo son esos arbustos que brotan rápido, se ponen verdecitos rápido, pero también se secan rápido y son arrastrados por cualquier tempestad. Y son aquellos que usted ve en los desiertos pasando así en las películas de vaqueros, dando vueltas, que no tienen dirección alguna. Ese es el tamo que arrebata el viento. Aleluya. Quizás ahorita tú ves a algún impío prosperando, pero también tiene su hora. También tiene su momento, aleluya, en que también, gloria al Señor, dice la Biblia, que no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Dios es un Dios maravilloso. Pero dile que a tu lado, dulce, paciente, porque tú estás creando una plataforma para una generación. Dios es un Dios maravilloso. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La Biblia dice que el árbol bueno no puede dar malo fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Dile al que está a tu lado, por el fruto. Por eso es que llega un tiempo de fruto. Aleluya. Por eso es que el Señor le dijo a aquel, el dueño de la finca, cuando sembraron aquella cizaña, le dijo a los trabajadores, no la arranquen todavía. Deja que crezcan uno con otro. Porque en la hora de la siega, en la hora del fruto, por los frutos lo vas a conocer. Usted conoce los árboles por los frutos. Usted ya conoce cuál es un árbol de mango
porque sabe cuál es su fruto. Y el fruto le da el nombre al árbol. Conoce el árbol de ciruela, conoce el árbol. A lo mejor, como para que no se da la manzana, a lo mejor usted no conoce un árbol de manzana, ni de pera, pero tanto de fruta que usted ya conoce, gloria al Señor. Usted de repente ve un árbol de durazno y ese es un árbol de durazno porque sabe cuál es el durazno, cuál es la mandarina. ¿Dónde están acá? Pero hay ciertos árboles que no dan fruto, que sirven para adorno. Pero usted le pregunta, ¿cómo se llama esa mata? No sé, esa una mata de adorno. Todos le llaman helecho, todos le llaman aquí. ¿Aló? Pero usted busca en memoria un árbol, al menos que le guste el árbol, que usted lo investigue, lo va a conocer. Pero no todo el mundo conoce el nombre de los árboles ornamentales que no dan fruto. ¿Aló? Por eso es que hay mucha gloria al Señor que están muy frondosos. Pero si no da fruto, quedará solo en el momento adorno. Pero el árbol será conocido por el fruto. Cuando están en este lugar, dile al que está a tu lado, es hora de dar fruto. El tiempo de fruto. Ya estamos terminando. Juan capítulo 15, lo tienen allí, gloria al Señor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre del labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permaneces en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el que está curado, separado de Dios, nada podemos hacer. Vean algo tan tremendo acá. Cambia un poco el panorama. Dice la Biblia que el que medita en la ley de día y de noche será como árbol plantado contra corriente de agua. Pero aquí el Señor en su gracia, Él de repente dijo, yo soy la vid verdadera. Y ustedes son los pámpanos. Para que puedan entender algunos de estos términos, el Señor dice, yo soy el tallo de la vid. Pámpano significa rama. Ustedes son las ramas, las extensiones. Todo pámpano, toda rama que no da fruto será cortada. Pero la rama, el pámpano que da fruto, que en el fruto será limpiada para que lleve más fruto. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Sabe por qué? Porque separado, dice, separado de mí nada podéis hacer. Usted dice, no solamente confíes en tu buena actitud, no confíes solamente, aleluya, en tu querer, porque somos falibles, pero el único que es infalible, que no va a fallar es Dios, que no va a fallar es Jesús. Por él se ponen como el árbol. Y él dice, entonces yo pongo también allí y ustedes se apegan a esta rama, aleluya, como ramas a esta vid, y entonces van a llevar frutos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos van a llevar frutos? Y dice la palabra, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanece. Y así verán que son mis
discípulos. La única manera de decir que somos discípulos del Señor es llevando frutos. La única manera de glorificar al Padre es llevar frutos, no solamente decirle gloria a Dios, aleluya. Usted puede decir gloria a Dios y aleluya, pero si usted no predica, si no lleva frutos, ¿cómo le está diciendo que has aprendido del Señor, que eres discípulo? ¿Cuántos están acá? Es un tiempo de dar fruto y vamos a ver los frutos poderosos en el Señor. Bien, algo tan tremendo. El Señor le habló a los Gálatas a través de Pablo. Y en el capítulo 5 de Gálatas, Pablo habla y le dice: aprendan a vivir y a ser guiados por el Espíritu, muriendo a las obras de la carne. ¿Aló? Usted está viendo cómo le está diciendo Pablo a las cosas de la carne, obras. Hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque las obras, para hacer obras, tienen que tener acción, ejecución. Obras de la carne. Pero cuando habla del Espíritu, ¿qué dice? Más el fruto. Debe quedar toda la lista de las obras de la carne. Y ya la conocemos, que es mentira, lascivia, gloria al Señor, adulterio, fornicación, mentira, gloria a Dios, orgía, todas las obras de la carne. Dice, más el fruto del Espíritu. Es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Otros dicen gloria a Dios. Vean algo tan tremendo. Uno le llama obras, otro le llama fruto. Porque para poder alcanzar el fruto tenemos que aprender a vivir el proceso y ser dejar moldeado por el Espíritu Santo. Diga fruto. Cuando usted lee en la Gálatas dice más los frutos del Espíritu, dice así. Dice más el fruto. Diga uno solo. Un solo fruto que tiene 9 sabores. ¿Aló? ¿Usted sabe para qué? Para que nosotros como cristianos no digamos, bueno, no, es que a mí me gusta el amor, la paciencia y la fe. La templanza no. La paz no. La mansedumbre tampoco. No, dice más el fruto. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿qué tiene que ver un fruto? ¿Qué? Después que el fruto está maduro, ¿qué es lo que hacen con el fruto? ¿Para qué está hecho el fruto? Para botarlo. ¿Para qué? Para comerlo. Y el Señor, cuando habla de nosotros, también habla de frutos. ¿Cuántos son frutos acá? Si usted es un fruto, tiene que estar preparado para que te coma. La gente va a probar de ti. Pero si tú eres un fruto que no estás en el tiempo, si la gente come de ti un fruto verde, va a sentir lo amargo, va a sentir lo que no es. Todavía no está en el gusto, en el punto, cuando están acá. Por eso es que todo tiene su tiempo. Por eso es que todavía a lo mejor eres cristiano y hay gente que todavía no te traga. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Dile que te ha tocado, no me mires así, tenme paciencia. Yo estoy en un proceso de madurez. ¿Aló? Hay gente todavía que te critica y dice, ¿y eso que es evangélico? Y hasta los mismos evangélicos criticando a los evangélicos sabiendo que ese evangélico está pasando por un proceso y el otro también está pasando por un proceso. Eso es lo más triste. Cristiano dice, mira, y aquel, pero resulta que aquel está en un proceso, tú también estás en un proceso. Y el que entiende por el cual está, sabe que el que comenzó la buena obra, la va perfeccionando en Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra, soportando los unos a los otros. ¿Aló? Amén. Mira que te tu lado soporta.
porque estoy en proceso. Pero el que comenzó la buena obra en mi vida, la voy perfeccionando. Cuando la gente te va a comer, ¿cuál es el sabor que le vas a dar? Por eso es que te habla del fruto del Espíritu. Cuando te va a comer, en algunos momentos va a querer sacar de ti amor, otros van a querer sacar paciencia, otros van a querer sacar mansedumbre, que tú eres el mismo, tú eres el fruto que te están comiendo. Otros van a querer ver tu fe, otros van a querer ver tu templanza, tu mansedumbre. Cuando están acá, y resulta que tú eres el mismo fruto. ¿Aló? Si todavía, gloria al Señor, la te está comiendo y no tienes paciencia, usted tiene que reconocer que está en proceso. Hay que decirle, Señor, cada día mi carácter como el tuyo. Ayúdame, Señor. Aló. Pero este es un tiempo de dar fruto. Y la Biblia dice dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces, cuando usted ve el Evangelio desde esa perspectiva, entonces cuando usted ve algo en algo, usted se calla y ora y le dice, Señor, ayúdame en su proceso, porque yo también estoy en mi proceso. Aló. Dios es un Dios maravilloso. Por eso es que cada prueba, cada área, por eso es que cada vez que viene una prueba, si eres muy impaciente, Dios te va a probar hasta que tengas paciencia. Si te falta fe, Dios te va a probar hasta que salga fe. Si te falta amor, Dios te va a probar hasta que seas una mata de amor. ¿Aló? Si te falta gozo, Dios te va a probar para que dejes la amargura, gloria al Señor. Para que, aleluya, ya esa amargura no se te vea en el rostro, sino que vean el gozo del Señor, que dé tu fortaleza. Y cuando las cosas van difíciles, vean el gozo del Señor, no la amargura. La mansedumbre, la templanza, la bondad. Porque ¿qué hace Dios bendiciéndote con tanto fruto, pero no tienes bondad? Aló. Cuando vengan a comer de tu bondad diciéndote, Señor, ayúdame con un poquito. No, ya no tengo nada. Que justamente es en la cola del pan. Aló. Y habiendo 100 personas te vienen a pedir a ti que falta, que no tienen. Porque Dios viene a probar tu bondad. Dios es un Dios maravilloso. Cuando la gente te está comiendo, ¿qué es el sabor que le estás dando? Más el fruto del Espíritu. ¿Cuánto vamos a dar fruto? Tiempo de fruto. Ponte de pie, aleluya.